En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso el haber seleccionado este trabajo para su presentación. Como todos sabéis, la mayoría de las personas infectadas por VIH que no reciben tratamiento acaban desarrollando SIDA en una media de 7 o 8 años debido a una caída constante de los niveles de CD4 y a un aumento de la carga viral detectable. Sin embargo, existe una población especial denominada pacientes no progresores a largo plazo, que son personas infectadas por VIH pero que no desarrollan la enfermedad, que mantienen niveles de CD4 normales y que tienen cierto control de la viremia en ausencia de tratamiento. Se han descrito diferentes factores, tanto inmunogenéticos como virológicos, asociados a este fenotipo. Teniendo en cuenta los factores inmunogenéticos, se han descrito pues, lo que podéis ver ahí, polimorfismos en receptores de quimiocinas, variantes en quimiocinas, en factores de restricción. Se han identificado también alelos protectores tipo HLA-B57 y B27, pero también se han determinado factores virológicos asociados a este fenotipo, de tal manera que se han determinado mutaciones específicas en genes concretos del virus asociados a este fenotipo. Con el objetivo de tratar de identificar nuevos marcadores, durante los últimos 10 años han surgido diferentes estudios de genoma completo para tratar de identificar pues, otros marcadores. En este tipo de estudios se ha confirmado, por ejemplo, un SNP muy concreto en el gen HCP5 que está en desequilibrio de ligamiento total con el alelo protector HLA-B5701. Y en cada una de estas cortes se han ido identificando pues, algunos marcadores que no han podido ser confirmadas en otras cortes, probablemente por diseños un tanto diferentes. Y lo que proponemos nosotros es realizar un genotipado de exoma en una corte de 352 individuos, incluyendo la corte del ETNP, de la RIS. Para ello hemos utilizado 85 muestras de 85 individuos de la citada corte, que cumplen los criterios del ETNP, y hemos realizado el genotipado de estos individuos para más de 240.000 SNPs, donde más del 90% de estos SNPs provocan un cambio aminoacídico en alguno de los 20.000 genes del genoma, y lo hemos comparado con una población control de 267 individuos sanos, cuyo exoma ha sido secuenciado mediante secuenciación masiva. Además, hemos utilizado un tercer grupo de pacientes, de 58 pacientes de la corte CORIS, que hemos definido como progresores típicos, para validar los resultados de la comparación anterior. Bien, lo que hemos encontrado es básicamente los mismos SNPs que se han ido encontrando en otras cortes en torno al cromosoma 6 en HCP5. Los indico por aquí, no se ve muy bien. Cada uno de estos puntitos pues, es el p-value obtenido para cada uno de los 240.000 SNPs que hemos analizado. Sin embargo, aparece aquí una señal mucho más alta en el cromosoma 19. Es este SNP, el RS1127888, que tiene unas frecuencias alélicas muy diferentes entre la población control y los LTNPs, como podéis ver en la tabla de abajo y en el gráfico, y que se traducen de forma práctica en una mayor presencia o sea, un cambio de una alanina en la posición 31 del gen de VXN6, un cambio, como decía, de una alanina a una treonina en LTNPs. Vale, además, este SNP lo hemos validado con otras poblaciones control, como la población de 1000 genomas, en el que incluimos 503 individuos de origen europeo, y 4.299 individuos del proyecto de secuenciación de exoma del NIH.
y con nuestra población control de progresores típicos, y si veis no hay grandes diferencias entre estas tres poblaciones, pero sí al compararlas con nuestra población de LTNPs. Probablemente la importancia biológica de este SNP venga determinada porque se encuentra en desequilibrio de ligamiento con otro SNP en la alanina 58 del mismo gen. ¿Por qué es importante esto? Bien, esta alanina está muy conservada en la naturaleza y lo que se ha visto es que una mutación de una alanina a leucina en esta posición inhibe completamente la unión del gen VXN6 a VCP. VCP es otra proteína que utiliza VXN6 como cofactor. Estas dos proteínas, siempre que estén juntas, siempre que se permita que no lleve esta mutación, lo que hacen es identificar marcar a caveolina 1 y marcarla para su degradación. Es decir, si la unión entre VCP y VXN6 no se produce, caveolina 1 no es degradada en la célula. Entonces, este modelo lo hemos llevado en el laboratorio, un modelo in vitro, silenciando la expresión de VXN6 y viendo cómo este silenciamiento provoca un aumento de la expresión de caveolina 1, así como en su localización celular. Como veis en estas fotos, la caveolina 1 aparece principalmente en la periferia de la célula, en la membrana plasmática. El siguiente paso que nos planteamos fue infectar este tipo de células que tienen silenciado este gen con diferentes tipos de virus recombinantes, en concreto un tipo de virus de ciclo único, y vimos como no encontramos ninguna diferencia entre infectar células con el gen silenciado o no silenciado, pero sí vimos diferencias en estos otros tres casos en tres tipos celulares, tanto en células GILA como en células dendríticas como en macrófagos. Y vemos cómo el silenciamiento de VXN6 provoca un descenso en la capacidad de replicación del virus. ¿Vale? Estos resultados indican que VXN6 puede estar actuando en las fases finales del ciclo replicativo del virus. Por esta razón nos planteamos también medir la expresión de teterina, tanto total como en superficie de estas células, con el gen VXN6 silenciado o no. Y curiosamente detectamos también una menor presencia de teterina en la superficie de las células que tienen el gen silenciado, pero una mayor presencia de teterina en el citoplasma. ¿Vale? Esto nos ha llevado a plantear que el silenciamiento de VXN6 lo que está causando es que haya una mayor internalización de microdominios de membrana enriquecidos con caveolina 1 y teterina, de tal manera que al ser internalizados no son marcados para su degradación, están disponibles en el citoplasma y es donde realiza su actividad anti-VIH. ¿Vale? Entonces, ya paso a leer las conclusiones del trabajo. Se han detectado una mayor prevalencia del alelo RS1127888T que causa la sustitución A31T en el gen VXN6. Hemos visto también que el silenciamiento de este gen mediado por RNAs de interferencia incrementa la disponibilidad de caveolina 1 y su presencia en la membrana celular. Este silenciamiento también reduce la actividad luciferasa en células infectadas con virus con capacidad replicativa, pero no parece afectar en células infectadas con virus de ciclo único, lo que sugiere un posible papel en la replicación del VIH en etapas finales de su ciclo. Y finalmente, este silenciamiento provoca una disminución de teterina en la membrana de células infectadas, probablemente debido a una mayor internalización de microdominios enriquecidos con caveolina 1 y teterina, y sugiriendo un posible papel de este gen en la actividad anti-VIH en compartimentos intracelulares. Quería agradecer a todas las personas que han participado en este estudio, al Laboratorio de Inmunopatología del SIDA del Instituto de Salud Carlos III y a su director, a José Alcamí, y a los pacientes. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Julia. Oye, enhorabuena por la presentación y por el trabajo en general. Yo quería comentarte si habéis mirado un posible efecto de esta mutación o de todo el mecanismo de endocitosis de caveolina en la expresión de la envuelta por las células infectadas. La envuelta es endocita y va recirculando entre la superficie y el interior celular, y ahí tal vez también podríais tener un efecto de esta proteína. Sí, me parece una gran idea. Simplemente los experimentos que hemos hecho es utilizar tanto estos virus recombinantes que expresan luciferasa o renila y ver simplemente su acción en diferentes cultivos celulares, y no hemos tenido oportunidad de hacer eso. Enrique. Enhorabuena por el trabajo, muy interesante. Una pregunta, entonces, la idea que tendríais es que en estos long-term of progressors esta proteína está defectuosa y se acumularía caveolina y se detectaría más virus. ¿Y habéis sido capaces de correlacionar esta reducción en la infección con una mayor activación de las células que infectáis? ¿O simplemente es una cuestión de parar el ciclo viral? Sí, es simplemente medir la actividad luciferasa en estos cultivos. No hemos ido más allá. Okay. O sea, sería interesante ver si producís más interferón, si el virus se detecta más. Claro, en parte de estos individuos se ha hecho también el transcriptoma, entonces probablemente tengamos datos ahí. mucho más precisos. Muy bien, gracias. Sí, mi pregunta es más clínica. Habéis incluido aquí pacientes no progresores a largo plazo, pero son personas que mantienen más de 10 años, más de 500 CD4, pero no controlan el virus, todos tienen replicación de bajo nivel. ¿Estaban incluidos en esa, o habéis mirado el efecto de este alelo realmente en controladores de élite? Sí, de hecho nuestra población del ETNP es, no recuerdo el dato exacto, pero en torno a un tercio, un cuarto de ellos son también controladores de élite. Lo que pasa que para este tipo de estudios, para obtener potencia estadística, necesitas muchísimos más individuos.